Amén. Damos gracias al Señor por la lectura de su santa palabra en este domingo, domingo 24 de agosto, que la Iglesia también celebra la memoria del apóstol Bartolomé, apóstol que no tiene mucha aparición en el Nuevo Testamento, pero identificado también con Natanael en el Evangelio de Juan, apóstol que, según también la tradición antigua de la Iglesia, los escritos de Eusebio de Cesarea, realmente fue un gran misionero del Evangelio y llevó el Evangelio a Armenia y finalmente murió allí como un mártir, ¿no? Hasta predicando el Evangelio del Señor hasta el final. Pero bueno, la lectura del Evangelio de hoy nos lleva también a considerar nosotros el camino de seguir a Jesucristo y el esfuerzo que esto demanda, como los mismos apóstoles, y en este caso, pues el apóstol Bartolomé, que nos mostró que hasta el final de su vida el seguir a Cristo fue padecimiento, fue llevar la cruz hasta entregar su propia vida por el Señor. Le pedimos a nuestro Dios que bendiga su palabra en nuestros corazones. Padre, te bendecimos y te damos gracias por este día y te suplicamos que envíes tu Espíritu Santo con poder a nuestros corazones y al anuncio de tu santa palabra, para que ésta sea viva, sea sellada con poder en nuestros corazones, y tú, Señor, dispongas nuestro entendimiento y nuestra voluntad para hacer lo que tú nos pides. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Bien, en el Evangelio de hoy, San Lucas, una vez más, en este ciclo que estudiamos el Evangelio de San Lucas, vamos hacia el capítulo 13 y el versículo 22. Los domingos anteriores hemos estado enfocándonos en aquellos encuentros que el Señor Jesús tiene con diferentes personas y en las cuales el Señor está exhortando a la iglesia, está exhortando a sus discípulos a estar vigilantes, a estar preparados para su venida. Eso lo estamos viendo en el capítulo 12. El Señor tiene estas controversias con los judíos, le pide a la iglesia que se guarde de la levadura de los judíos, de los fariseos, que es la hipocresía. Es decir, Jesús le manda a la iglesia a que viva una fe auténtica, a que viva una religión auténtica desde el corazón y no solamente desde las formas. Para esto el Señor está dando varias enseñanzas. Ya hemos visto la confrontación con aquel que le pregunta cómo pues ser salvo, y de allí este mismo hombre le responde que sí, realmente amando a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, pero él mismo se pone una excusa acerca del amor al prójimo. Jesús en ese momento le enseña y nos entrega esa parábola del buen samaritano que ya hemos estudiado. Luego el Señor Jesús ha llamado, como digo, a los suyos a ser un pueblo que esté preparado, a un pueblo que espere la venida del Señor en fidelidad, de una forma vigilante. Jesús también le ha dicho a los suyos que Él no ha venido a traer la paz en este mundo, y hemos visto esto en el sermón anterior, que Jesús no ha venido a traer la paz que el mundo cree. Jesús ha venido a traer la paz verdadera, que es la reconciliación del hombre con Dios, y la verdadera reconciliación del hombre con el hombre en un solo pueblo, que es la iglesia. Pero Jesús no trae la paz de este mundo. Jesús dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No es la paz de este mundo, es la verdadera paz. Y la paz que trae Cristo, la reconciliación que trae Cristo, también crea, curiosa y paradójicamente, división. Porque aquel que recibe a Cristo, aquel que reconoce a Cristo como Señor y se reconcilia con Dios por medio del sacrificio de Jesucristo y se une a su pueblo, que es la iglesia, también va a estar separado y va a estar dividido de aquellos que rechazan el Evangelio, de aquellos que no obedecen el Evangelio, de aquellos que rechazan a Cristo. Y en este mundo siempre tendremos aflicción, y siempre la iglesia y el cristiano fiel sufrirá de una o de otra forma persecución, y habrá división incluso dentro de nuestra propia casa. Pero el Señor nos llama a mantenernos fieles a Él, principalmente
primeramente como nuestro Señor. Y nuestra obediencia y nuestra lealtad se debe primeramente al Señor antes que a cualquier hombre, sin importar el parentesco que tenga con nosotros. Entonces, fijaos toda esta línea de doctrina que va siguiendo el Señor Jesús. Luego Cristo continúa en todo este relato del Evangelio de Lucas, que ya desde el capítulo 9 nos dice que Jesús ya había afirmado su rostro para subir a Jerusalén, es decir, el Señor está en su trayecto hacia Jerusalén para consumar su obra en la cruz, para entregarse como el sacrificio perfecto en la cruz. Y en ese camino ocurre todo esto que estamos considerando estos domingos. Bueno, en el capítulo 13 el Señor Jesús continúa teniendo algunas confrontaciones y en sus encuentros con los judíos, estos judíos que le rechazan como el Cristo, que no le reconocen y que se creen justos en sí mismos. El Señor les confronta y les dice: si no os arrepentís vais a perecer. Y les pone el ejemplo de aquellos judíos que habían muerto trágicamente, algunos bajo Poncio Pilato, bajo una muerte, un asesinato injusto mandado por Poncio Pilato. También otros que habían muerto en una tragedia, aplastados por un muro. Y el Señor Jesús les pregunta: ¿creéis que estos han muerto porque eran más pecadores que los demás? Y les dice: ciertamente no. Si vosotros no os arrepentís, pereceréis igualmente. Entonces Jesús llama al arrepentimiento a todos y les muestra: no porque uno muera de una forma más trágica significa necesariamente que está muriendo bajo el juicio de Dios por ser más pecador. Todos necesitáis arrepentiros y volveros al Señor. Jesús les relata la parábola de la higuera sin fruto, que refleja a Israel que no produce fruto para Dios, y la paciencia de Dios esperando una y otra vez, año tras año, un fruto que no se produce hasta que finalmente vendrá el juicio de Dios. El Señor también sana a una mujer, todo esto ocurre en el capítulo 13, sana a una mujer que llevaba enferma 18 años y la sana en el sábado, ¿no? En el sabbat. Y ya los judíos hiperreligiosos y exteriores en su piedad le acusan de por qué le ha sanado, por qué ha trabajado en el día santo, en el día del Señor, en el día que no se trabaja. Y Jesús una vez más les confronta, diciendo pues que la misericordia, por supuesto que se puede hacer en el día santo. Jesús termina esa sección dándoles las dos parábolas de el crecimiento del reino de Dios, la parábola de la semilla de la mostaza y de la levadura. Y con esto el Señor les está mostrando a estos judíos incrédulos que el reino de Dios va a crecer exponencialmente desde ese momento. Y ese crecimiento se va a dar justamente por la muerte y la resurrección de Cristo, la venida del Espíritu, que va a manifestar el verdadero reino de Dios en ese crecimiento explosivo que tiene la iglesia de Cristo, la iglesia, el pueblo de Dios, hasta el día final. Bien, esto es solamente para situarnos un poco en el contexto de lo que va ocurriendo en el camino de Jesús hacia Jerusalén. Y en ese camino, en ese interín, el Evangelio nos lleva hoy a este versículo 22 del capítulo 13 y nos dice: pasaba Jesús por las ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Fijaos, el Señor está de camino a Jerusalén, como ya os he comentado, habiendo pasado todas estas situaciones, y Él está recorriendo en ese camino ciudades y aldeas, porque Cristo, aunque va hacia la consumación de su obra en la cruz, hacia el clímax de la misión de Cristo, la redención, su muerte en la cruz y su resurrección, Él pasa por diferentes ciudades y aldeas y está enseñando, Él está predicando, anunciando el Evangelio todo el camino. Vemos al Señor Jesús en un ministerio incansable, incesante. Todo el ministerio del Señor fue trabajar sin descanso, anunciar el reino, alcanzar a los perdidos, sanar a los enfermos, liberar a los cautivos. El Señor Jesús no tuvo descanso, estuvo una y otra vez trabajando junto con sus apóstoles y sus discípulos
hasta llegar al momento cumbre de la cruz. Y en ese camino vemos que se acerca alguien. Aquí el evangelista Lucas no nos dice quién es. De hecho, no se identifica a esta persona. Ni siquiera sabemos el oficio, no sabemos si era un judío o era un gentil, si era un fariseo, un saduceo, ni siquiera sabemos si era hombre o era mujer, no lo sabemos. Pero este alguien, que realmente hoy lo podemos percibir como cualquier persona que tiene en su corazón el anhelo, el anhelo de las cosas eternas. Una persona que se acerca a Cristo sin importar de dónde es ni quién es, pero se acerca a Cristo buscando respuestas acerca de la vida eterna. Y la pregunta de alguien que se acerca es Señor, es decir, le reconoce como Señor a Cristo. Y la pregunta es, ¿son pocos los que se salvan? ¿No? Pues este alguien que se acerca ya reconoce a Cristo como Señor, y eso es algo importante, ¿no? Confesar a Cristo como Señor ya es lo que nos une a Él, a su reino, a la salvación que Él nos ofrece. Es decir, Él ni siquiera le está diciendo como los fariseos, maestro bueno, o simplemente rabí, no. Ya le está llamando Señor, lo cual implica ya un reconocimiento de Jesús como el Cristo. Así que probablemente es un discípulo, ¿no? Es un discípulo que ya está allí con Cristo y que cree en Él. Pero la pregunta de este hombre es si son pocos los que se salvan. Es decir, esta pregunta, que es importante, ya nos muestra en el corazón de esta persona que él duda realmente de que la salvación sea algo fácil. Es decir, él pregunta, ¿hay dificultad en salvarse? ¿Cuál es la dificultad para salvarse? Y la respuesta del Señor no es directa, ¿no? El Señor no le responde directamente sí o no. Como suele hacer el Señor Jesucristo, le va a responder a través de toda una enseñanza y también a través de una especie de parábola. Fijaos en la respuesta del Señor. La respuesta es directamente un mandamiento, ¿no? Más que una respuesta, es un mandamiento, es un imperativo de parte del Señor. Le dice, esforzaos. Y fijaos que la respuesta del Señor ya no es solo a este individuo, a este alguien que se ha acercado, sino que la respuesta es abierta y es plural. La respuesta es a todos los que están oyendo esa enseñanza de Cristo. Y por supuesto, ese nosotros o ese plural, ese esforzaos, abarca a la iglesia en todos los tiempos y por supuesto a nosotros hoy. Esforzaos, dice el Señor, por entrar por la puerta angosta. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Fijaos la respuesta contundente que le da al Señor, le da el Señor a este alguien. La respuesta no es un sí ni es un no. Como digo, es una respuesta para todos los discípulos de Cristo. Esforzaos, es la respuesta. Esforzaos a entrar por la puerta angosta. Esa palabra esforzaos que utiliza el Señor aquí en griego es la palabra agonizomai. Agonizomai. No sé si os suena, pero de esa palabra proviene nuestra palabra en español agonía o agonizar. Y esta palabra griega se refiere realmente a un esfuerzo, a una lucha, a una pelea, ¿no? Se utilizaba también para las batallas y los combates, por ejemplo, de los atletas o de los gladiadores, ¿no? Esforzaos, agonizomai, es decir, agonizar, digamos, es un gran esfuerzo, ¿verdad? Como el que agoniza está luchando con la muerte, ¿no? Es esa misma figura de una lucha atroz, de una lucha fuerte. Y el Señor dice, esforzaos, esforzaos, de esta manera, porque muchos, a entrar por la puerta angosta, perdón. Es decir, el Señor aquí nos está mostrando la salvación. Acordaos la pregunta de ese alguien. La pregunta es si son pocos los que se salvan. Y Jesús le está diciendo, pues esforzaos, grandemente, pelear, batallar, por entrar por la puerta angosta. Es decir,
el Señor Jesús está hablando aquí de la salvación final, es decir, la salvación en el día final, en el día cuando tengamos que rendir cuentas a Dios, y el Señor nos la presenta como una puerta angosta que hay que atravesar al final de nuestra carrera, al final de nuestra vida. Es decir, el Señor Jesús nos está hablando de la salvación, repito, en esos términos de la salvación final, en aquel día cuando nosotros rindamos cuentas a Dios por nuestros hechos. El Señor Jesús no nos está hablando aquí del inicio de nuestra salvación, lo cual ocurre en esta vida, cuando nosotros nos convertimos a Cristo, somos bautizados, nos entregamos e iniciamos nuestra carrera, iniciamos nuestro camino de salvación, entramos en la salvación. Pero aquí Jesús se está refiriendo a aquel momento final. Y lo que nos está diciendo es que todo nuestro camino hacia ese momento, hacia llegar a esa puerta, debe estar marcado por el esfuerzo. Fijaos, el Señor Jesús nos dice, esforzaos por entrar. Esto no significa que el ser humano se salva simplemente por su puro esfuerzo humano. No, el hombre necesita absolutamente de la gracia de Dios para ser salvado. Nadie es salvo por un esfuerzo propio. Es la gracia de Dios la que nos salva. No por obras, dice San Pablo, es por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Pero San Pablo, ¿a qué se está refiriendo? A que nadie es salvo por las propias obras de su esfuerzo humano. Nadie se va a salvar sobre las propias obras de su justicia humana. El hombre necesita la gracia de Dios. El hombre necesita ser reconciliado con Dios y ser introducido en la vida de la gracia. Por eso el Evangelio nos llama a creer en Jesucristo, a entregarnos a Jesucristo, a recibir el anuncio del reino, a unirnos a Él a través del arrepentimiento, de la fe, de la conversión, del bautismo. Y de esa forma somos introducidos en la vida de la gracia. Pero cuando somos introducidos a la vida de la gracia y recibimos el perdón de nuestros pecados y recibimos la vida nueva, recibimos el Espíritu Santo que mora en nosotros, en ese momento que inicia nuestro camino en la gracia, el ser humano debe esforzarse grandemente en la gracia de Dios. El esfuerzo al que Cristo nos llama no es el esfuerzo en nuestras obras lejos de la gracia, no es en nuestras propias obras de justicia, sino que el Señor nos manda a vivir esforzados en la gracia de Dios. Una vez que hemos recibido la gracia de Dios, la justicia de Cristo en nosotros, debemos vivir de tal manera que con esfuerzo en esa gracia seamos hacedores de justicia, que reflejemos la justicia de Cristo en nuestra vida, para así entrar por la puerta angosta en el día final. Entonces, hermanos, la salvación final de la que habla Cristo y de la que hablan los apóstoles en muchas de sus epístolas, la salvación final requiere de nuestro esfuerzo en la gracia. La gracia y el esfuerzo no son incompatibles, en el plan de Dios. La gracia y el esfuerzo no son incompatibles en el plan de Dios. Jesús dice, muchos procurarán, pero no podrán entrar. Y esa es una advertencia seria que da el Señor Jesucristo a todos aquellos que están en el camino de la gracia. Y en este contexto el Señor está hablando principalmente a estos judíos que le rechazan, estos judíos que fueron pueblo escogido, pueblo elegido, que estuvieron en la alianza con Dios, pero que rechazando a Cristo y centrándose solamente en lo exterior y en su hipocresía, y no amando a Dios de corazón, rechazaron a Cristo y rechazaron esa nueva alianza. Bien, ahora Jesús va a decir, o va a explicar un poquito más esto a través de una especie de parábola. En el versículo 25
les dice el Señor para explicar un poco más su respuesta. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Fijaos, el Señor le está diciendo a este hombre, esforzaos por entrar, esforzaos. ¿Por qué? Por esta puerta angosta, porque muchos procurarán entrar y no van a poder entrar finalmente. Y ahora con esta pequeña parábola, el Señor compara este momento con un padre de familia que ya se ha levantado y ha cerrado la puerta de su casa. Un padre de familia que ha tenido la puerta abierta, esa puerta que es el destino final de nuestros caminos, pero que llega un momento en el que ese padre de familia cierra esa puerta y los que se han quedado fuera llamarán a esa puerta y dirán, Señor, ábrenos. Pero la respuesta de ese padre de familia será, no sé de dónde sois. Y esa respuesta es un hebraísmo clásico, ¿no? Que se refiere no a que no sepa de dónde son realmente, sino que se refiere a yo no os conozco, no sois de los míos, no sois de mi familia, no sois de mi casa. Y entonces ellos, nos dice aquí el texto, empezarán a dar sus argumentos a este padre. Comenzaréis a decir, versículo 26, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Estos que se han quedado fuera y están llamando a la puerta, le dicen, no, sí sabes de dónde somos, nos conoces, nosotros delante de ti, es decir, en tu presencia, ¿no? En tu presencia, delante de ti, nosotros hemos comido y hemos bebido, hemos estado en tu mesa. Es lo que le están diciendo a este padre. Hemos estado en tu mesa y también en nuestras plazas has enseñado, es decir, hemos oído tu doctrina, hemos oído tus enseñanzas y tus mandamientos. Interesantes los argumentos que ellos le presentan, porque el Señor les ha dicho, no sé de dónde sois, yo no os conozco. Pero ellos le dicen, no, sí, nosotros hemos estado delante de ti, hemos comido en tu mesa y hemos oído tus enseñanzas. Los padres de la Iglesia y muchos maestros antiguos de la fe han interpretado esto, obviamente, como una referencia en primer lugar a los judíos, que ellos mismos habían oído la doctrina de Cristo. Ellos habían participado también con Cristo. Y por supuesto, en todo el Antiguo Testamento, de los sacrificios y de la comunión, de la liturgia, de la palabra de Dios. Pero llega un momento en el que ellos desconectan el corazón de sus ritos y rechazan a Cristo. Pero también muchos de los padres de la Iglesia han interpretado esto en la vida de la Iglesia y la vida de los mismos creyentes. El peligro que hay de estar solo de una forma externa en la vida de la Iglesia. Teofilacto dice lo siguiente, ¿no?, respecto a este pasaje. O bien se dice simplemente esto a los israelitas, dice, porque Jesucristo había nacido de ellos según la carne y comían y bebían con él y lo oían cuando predicaba, pero también se refiere esto a los cristianos, porque comemos el cuerpo de Jesucristo y bebemos su sangre cuando nos acercamos todos los días a su sagrada mesa y enseña en las plazas de nuestras almas. Es decir, esta palabra de Cristo es importante porque nos muestra que debemos tener cuidado de lo que justamente el Señor ha dicho al inicio del capítulo 12. Guardaos de los fariseos o de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Es decir, guardarnos
de una religiosidad externa y vacía, y de no tener el corazón involucrado realmente en las cosas de Dios. En el versículo 27, ante los argumentos de estos hombres, el Señor les vuelve a contestar: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Fijaos, esta respuesta del Señor en esta parábola es contundente ante los argumentos de ellos. El Señor les ha dicho: no os conozco, no sé de dónde sois. Y ellos han dicho: no, sí nos conoces, porque hemos comido delante de ti y hemos oído tu enseñanza. Y Jesús les dice: no, en verdad os digo que no sé de dónde sois y apartaos de mí. Ese apartaos de mí es justamente condenación, ¿verdad? Apartaos de mí. ¿Pero por qué? Les dice. Vosotros, porque sois hacedores de maldad. Fijaos, este es el punto clave. Ellos argumentan que conocen al Señor porque han comido con Él, comido y bebido con Él, y han oído su doctrina. Pero el Señor les dice: no, vosotros no sois míos y no os conozco porque sois hacedores, obradores de maldad. La palabra maldad aquí en realidad es adiquías, ¿no? Que significa literalmente injusticia, ¿no? Hacedores de injusticia. Es decir, aquellos que han obrado lo que no es conforme a la voluntad de Dios. Estas personas, a pesar de haber estado delante de Dios comiendo, bebiendo, oyendo, han vivido obrando al margen y en contra de la voluntad de Dios, al margen y en contra de la justicia de Dios. Esto es la religiosidad externa. Esto es la religiosidad hipócrita. Cuando alguien puede acudir frecuentemente a la liturgia de la iglesia, a las reuniones, cuando uno vive un cristianismo cultural, una religiosidad externa, uno puede incluso participar de la mesa del Señor y de la palabra de Dios oyéndola, pero en su vida no hay realmente una entrega sincera, genuina, para vivir en la justicia de Dios, sino que es una vida marcada por la injusticia, una vida que está marcada por la injusticia, hacedores de maldad. Esto no significa que el cristiano genuino tristemente no caiga y peque muchas veces, pero en el cristiano genuino va a existir el arrepentimiento y la disposición genuina de obedecer a Cristo, con un profundo dolor por su pecado y una verdadera batalla y lucha y compromiso con el Señor. Prestemos atención a estas cosas porque esta es la doctrina consistente de Cristo y de los apóstoles. Jesús habla constantemente de esto. En Mateo 7:21, Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad o hacedores de injusticia. Otra vez, el Señor Jesús enseña también la parábola de las vírgenes, la parábola de los talentos, la parábola de la viña, etc. Todas estas enseñanzas que conforman doctrina de Cristo, una y otra vez nos llaman a estar atentos y a esforzarnos por cómo llegamos al final de nuestras vidas, no solo cómo inicia nuestra vida en la gracia y cómo entramos en los caminos de la salvación en Cristo, sino cómo finalizamos esos caminos, atentos
a esa doctrina tan importante de Cristo. Jesús les dice a estos hombres que no los conoce, y no los conoce porque son hacedores de injusticia. Es decir, sus hechos, sus acciones muestran claramente que han sido solamente oidores, pero no hacedores de la palabra de Dios. Sus vidas no han reflejado la justicia de Cristo que nos da por su gracia. Jesús nos advierte una vez más en el Evangelio de Mateo, cuando habla del juicio final, en Mateo 25:45, a aquellos que fueron injustos, les dice: entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos, dice el Señor, al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Los justos fueron aquellos que hicieron la voluntad de Dios, que recibiendo la gracia caminaron en la voluntad de Dios. Y los injustos, nos dice ahí el Señor, fueron aquellos que recibiendo la gracia de Dios no aprovecharon la gracia e hicieron maldad, hicieron injusticia, no visitaron al pobre, no amaron al que estaba en necesidad, vivieron para sí mismos. Y el Señor claramente dice, estos irán al castigo eterno, y los justos, los que aprovecharon esa gracia y manifestaron con esfuerzo la justicia de Dios en ellos, ellos irán a la vida eterna. Entonces, hermanos, no perdamos de vista esto. Los justos delante de Dios son aquellos que, justificados en Cristo, hicieron justicia. Aquellos que, justificados por la gracia de Dios, recibiendo el don de la justicia de Dios, ellos hicieron justicia esforzándose en la gracia. Aquellos en los que la justicia de Dios no se ha quedado solamente en sus oídos y en sus apariencias exteriores, sino que esa justicia ha pasado a su corazón y se han hecho hacedores de la justicia de Dios. Importante, hermanos, esa es la doctrina de Cristo, pero por supuesto también es la doctrina de los apóstoles. San Pablo nos recuerda, y quiero hacer énfasis en esto porque es importante en nuestro camino de la salvación. San Pablo dice en Romanos capítulo 2, versículo 5, pero por tu dureza de corazón, y por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, le dice al impenitente, ¿no? Atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en el bien obrar, buscan gloria y honra e inmortalidad. Y esos deben ser los cristianos. Versículo 8. Pero Dios pagará ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Versículo 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Por la gracia de Dios, el cristiano debe con esfuerzo buscar ser un hacedor de la ley de Cristo. Debe vivir una vida que esté marcada por la justicia de Cristo. Una vida ciertamente de arrepentimiento, de conversión continua, pero una vida en la que con esfuerzo busquemos ser fieles a Cristo. Ese es el camino que, guiado por la gracia de Dios, nos va a llevar a atravesar la puerta estrecha en el día final. San Pablo nos exhorta también así en Filipenses capítulo 2, versículo 12. Él les dice a los hermanos en Filipo: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer
por su buena voluntad. Fijaos lo que les ha dicho San Pablo a estos hermanos. Ocupaos, y es una palabra fuerte, katergasomai en griego, significa trabajad con esfuerzo. Eso significa esa palabra, katergasomai. Trabajad con esfuerzo, dice, en vuestra salvación. Es lo mismo que Cristo está diciendo. Y hacerlo con temblor y temor, dice San Pablo. Es decir, debemos caminar hacia aquel día con un temor y temblor reverente ante Dios, sabiendo que no todo está dicho hasta que no finalicemos nuestra carrera. Ocupaos, trabajad con esfuerzo en esa salvación, repito, por la gracia de Dios, basados en la gracia de Dios. Y por eso San Pablo dice aquí, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Es decir, si nos esforzamos y trabajamos es sobre la base de la gracia de Dios, porque Dios produce en nosotros mismos el querer como el hacer. No resistamos esa obra de Dios en nosotros, sino que obedezcamos esa gracia de Dios, esa obra del Espíritu, para con esfuerzo caminar en ella. Cristo es el centro. Sin Él, sin su gracia, sin su sacrificio, sin su poder, es imposible. No se trata del esfuerzo en nuestras propias obras, no se trata de obras divorciadas de lo que Cristo ha hecho y de lo que Cristo nos da. Nadie puede salvarse a sí mismo esforzándose en sus propias obras humanas. No es voluntarismo. Esto no se trata de pelagianismo ni de semi-pelagianismo. No se trata de activismo simplemente, no. Se trata de estar llenos de la gracia de Dios, de tal manera que por la misma gracia nosotros podemos vivir vidas esforzadas en fidelidad a Cristo. Vidas que reflejan a Cristo en nosotros, su justicia en nosotros. Vamos a ir terminando con la última frase del Señor en toda esta idea. En el versículo 28 Jesús les dice, allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Es decir, aquellos que no entraron, que no pudieron atravesar esa puerta estrecha porque vivieron una vida hipócrita, una vida desconectada realmente de la justicia de Dios, una vida solamente exterior, pero no desde el corazón, ni se esforzaron por hacer la voluntad de Dios. En el día final, dice, allí será, fuera de la casa del Padre, el llanto y el crujir de dientes. Y este es una vez más un hebraísmo, es una forma para los rabinos judíos de referirse a la condenación, ¿no? A la condenación eterna. Y es lo que Jesús está diciendo. Y allí será esa condenación. Cuando veáis, les dice incluso, y acordaos que aquí está hablando principalmente a los judíos que le rechazan, en aquel momento veréis a todos los patriarcas, ¿no? Veréis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a los profetas en el reino de Dios, y vosotros estaréis excluidos. Es decir, estos judíos que confiaban en toda la parte física de su nación de Israel, en sus ritos, en la circuncisión, en el sacrificio, en las fiestas, en el templo, y ellos creían que por toda esa parte exterior de la religión ellos estaban seguros. Jesús les dice no, porque si vuestro corazón no está realmente entregado y no me recibís a mí, que soy el Cristo, y no vivís en fidelidad a mí, estáis apartados. Y en aquel día vosotros claramente veréis en el reino de Dios a los patriarcas con todos aquellos que me han sido fieles, y vosotros estaréis fuera. Pero esto, repito, también alcanza a la Iglesia y a cualquier cristiano que pretenda vivir la vida cristiana solamente de una forma exterior, de una forma hipócrita, pero que en sus hechos y en sus acciones vive una vida lejos de la justicia de Dios, lejos de la santidad, lejos de la piedad, lejos de la caridad, lejos de la devoción verdadera a Dios. Así que, hermanos, cuidado con el cristianismo cultural, con el cristianismo de nombre. Cuidado con acercarse a la liturgia, a los sacramentos, a la palabra, a la oración, solamente en apariencia, solamente para cumplir exteriormente actos religiosos. Cuidado con vivir un cristianismo de ritos externos y ceremonias que se cumplen por obligación.
No pensemos que estamos asegurados en nuestra salvación por cumplir simplemente de esta manera las cosas externas. Si nuestro corazón no está involucrado y entregado verdaderamente a Cristo, no vale. Si no hay un compromiso genuino con la voluntad de Dios, con la justicia de Dios, no vale. Y eso es algo que todos nosotros debemos tener claro y debemos estar alerta en nuestro corazón, porque es un camino que debemos recorrer hasta el final. El Señor les dice y sigue: porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa del reino de Dios, y he aquí, hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Jesús les está diciendo a sus oyentes en aquel día, aquellos que realmente no fueron fieles al Señor, que no vivieron en esa vida de justicia, no se esforzaron por vivir una vida llena de la gracia de Dios, quedarán fuera, excluidos de ese banquete del reino de Dios. Pero vendrán del oriente, del occidente, del norte y del sur, es decir, de los 4 puntos de la tierra, vendrán muchos y se sentarán a la mesa del Señor. Jesús está mostrando que el Evangelio es para todos los pueblos, para todas las naciones, para todo aquel que cree, para todo aquel que recibe a Cristo y le va a seguir como su Señor. Y no solo para los judíos, que ellos estaban pensando nada más que en su raza. No, el Evangelio es para reconciliar a todo aquel que cree, a todo aquel que se arrepiente, a todo aquel que se entrega y sigue a Cristo con fidelidad. Y el Señor termina diciendo: y hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Es decir, nadie puede dar por sentado nada en el reino de Dios. Hasta que lleguemos al final de nuestra carrera, nadie puede dar ni debe dar por sentado nada. Y esto lo digo como una advertencia para aquellos que creen que ya porque un día recibieron el Evangelio, están ya desde ahora hasta el fin absolutamente seguros. Cuidado. El Señor claramente nos dice que esto es una carrera de fondo. San Pablo nos dice lo siguiente en Filipenses 3:12: no que lo haya alcanzado ya, y se está refiriendo a la salvación, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Doctrina de Cristo, doctrina de los apóstoles, esforzaos por entrar. Basados en la gracia de Dios, caminemos con determinación hacia el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Muchos que fueron primeros serán postreros, y muchos que fueron postreros, que se convirtieron al final, serán primeros. Hermanos, nadie dé por sentado nada, y tenemos que reconocer, y con esto concluyo, que el llamado de Cristo aquí para la Iglesia es dejarnos muy claro que para heredar el reino de Dios en el día final es necesario recorrer con esfuerzo y con responsabilidad la carrera de la vida cristiana. Desde luego que vamos a tener altibajos, desde luego que vamos a tener caídas, momentos difíciles, pero el Señor siempre nos llama en su misericordia: arrepiéntete, vuélvete a mí. Y siempre está la mano de Cristo extendida llamándonos al arrepentimiento. Y debemos vivir vidas marcadas por esa lucha, por ese esfuerzo agonizante del reino de Dios. Vidas llenas de arrepentimiento, vidas de conversión constante, vidas marcadas por una lucha, por consagrarnos más y más a Dios, por crecer en la santidad, apartándonos del pecado, del mundo y de todas las insidias de Satanás. Vidas esforzadas por vivir con Dios como el centro de nuestra vida, y vidas esforzadas
en la caridad, es decir, vidas esforzadas en producir frutos abundantes de justicia, donde el amor al prójimo, el servicio al prójimo, el salir de uno mismo por el bien del otro, marquen nuestra vida. Hermanos, es un camino difícil en el que hay que esforzarse una vez más en la gracia de Dios. Que el Señor nos ayude, oremos pidiéndole a Dios que nos dé abundante gracia cada día y el don de la perseverancia hasta el fin. Oremos juntos y mantengámonos en el lugar donde la gracia se nos da, en medio de la comunidad de la fe. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.